E imagina la escena, un prado verde, una vaca, quizá una oveja, pastando tranquilamente. Oímos ese sonido, ¿no? La hierba al ser masticada. Ujú. Pero, a ver, ¿qué está ocurriendo de verdad a nivel microscópico ahí dentro? En esa hierba, porque no es un proceso único y simple. No, para nada. Lo que vemos es una de 3 estrategias evolutivas, bueno, asombrosas, que han desarrollado las plantas para sobrevivir. Hoy vamos a analizar a fondo el mundo de las plantas forrajeras. El alimento del ganado, sí. Exacto. Para entender los diferentes motores fotosintéticos que las mueven. Eso es. Y para guiarnos en este análisis, vamos a apoyarnos en un documento muy completo sobre producción de forrajes. La misión, por así decirlo, es desentrañar 3 metabolismos clave, C3, C4 y CAM, que suenan a nombres en clave. Un poco, sí. Pero no es solo curiosidad botánica, ¿eh? Entender esto explica por qué ciertas plantas son la base de la ganadería en climas templados, lluviosos, y por qué otras, en cambio, dominan en zonas cálidas y áridas. Claro, un viaje que nos puede llevar desde, no sé, las praderas de Asturias hasta los paisajes casi desérticos de Almería. Ni más ni menos. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por el modelo más extendido. Según los documentos, la gran mayoría de plantas del planeta son C3. Así les. Son como el sistema operativo por defecto del mundo vegetal. Pero ese nombre, C3, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Pues mira, el nombre es bastante literal. Viene directamente de la bioquímica del proceso. Así. Sí, sí. En estas plantas hay una enzima clave, la famosa Rubisco. Su trabajo es capturar el dióxido de carbono del aire y, bueno, meterlo en un ciclo para fabricar azúcares. Vale. Pues la primera molécula estable que se crea en ese proceso tiene 3 átomos de carbono, el 3-fosfoglicerato. Ah, de ahí C3. 3 carbonos. Exacto. Es la fotosíntesis clásica a la que todos estudiamos en el colegio. Entendido, el modelo o base. Pero, leyendo las fuentes, me llama la atención que este sistema parece tener un bug, por así decirlo. Un fallo que se menciona todo el rato. La fotorrespiración. Ujú. ¿Por qué una estrategia tan extendida tiene una debilidad tan conocida? Es una forma excelente de plantearlo, sí. Como un bug. O casi como una reliquia evolutiva. La fotorrespiración es, en esencia, un proceso increíblemente derrochador. ¿Derrochador? Muchísimo. Imagina que la enzima Rubisco tiene 2 trabajos posibles. El bueno es capturar CO2 para producir energía. Lo que se supone que debe hacer. Claro. Y el malo es capturar oxígeno, que es un error que le sale carísimo a la planta. Cuando sube la temperatura y la luz es muy intensa, la planta cierra un poco sus poros, los estomas, para no perder agua. Lógico. Pero eso hace que la concentración de oxígeno dentro de la hoja aumente y la de CO2 baje. Y ahí es cuando la Rubisco se confunde. Exacto. Empieza a equivocarse. Coge oxígeno en lugar de CO2. Y al hacer eso, no solo no produce azúcares, sino que consume energía que la planta ya tenía para intentar arreglar el lío. O sea, es una pérdida neta. Como si un motor al calentarse empezara a quemar gasolina para ir marcha atrás. Esa es la analogía perfecta. Es un desastre energético. Claro. Entonces, si la Rubisco se confunde con el calor, es lógico que estas plantas C3 dominen en climas más suaves, más frescos. Totalmente. De hecho, al leer la lista del documento, me doy cuenta de que son la imagen que tenemos de una pradera verde. La alfalfa, el trébol, la bayica, son la columna vertebral de la ganadería en zonas templadas. Sí. Su rango de temperatura ideal está entre los 15 y los 25 grados. Vale. Y aquí el documento destaca otro punto clave. Más allá de que sean muy comunes, su calidad nutricional es excepcional. La tabla que incluye es muy clara. A ver. La alfalfa, Medigago sativa, puede llegar a tener hasta un 25% de proteína cruda. O el trébol blanco, Trifolium repens, que puede alcanzar un 85% de digestibilidad. Son cifras altísimas. Altísimas. Son forrajes de una calidad enorme, precisamente porque en su clima ideal son muy, muy eficientes. Entendido. Así que tenemos el motor estándar, C3. Muy bueno en condiciones óptimas, pero con un problema de, digamos, sobrecalentamiento. Eso es. Lo que nos lleva a la pregunta lógica. ¿Qué hizo la evolución para solucionar ese problema? Y ahí es donde entra la siguiente estrategia, la C4. Justo ahí. Las plantas C4 son la respuesta de la evolución al problema de la fotorrespiración.
Si la C3 es el motor estándar, la C4 es la versión con turbocompresor. Me gusta. Diseñada para rendir al máximo con calor y con mucha luz. Un turbocompresor biológico. Suena bien. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el truco para que la Rubisco no se equivoque? El truco es, es una solución de ingeniería biológica brillante. Es una separación espacial. Separación espacial. Sí, en lugar de hacerlo todo en el mismo sitio, dividen el trabajo en dos localizaciones, en dos tipos de células. Vale, por partes. Primero, en las células más externas de la hoja, las del mesófilo, usan una enzima diferente, la PEP carboxilasa. Otra enzima. Y esta es la clave, es una especialista. Solo captura CO2, tiene una afinidad altísima por él y sobre todo el oxígeno no la confunde en absoluto. Vale, es como poner un portero súper eficiente en la entrada, que solo deja pasar al CO2. Exacto. Y una vez que lo captura, ¿qué pasa? Esa enzima convierte el CO2 en una molécula de 4 carbonos, de ahí el nombre, C4, y esa molécula funciona como un paquete de transporte. Un mensajero. Un mensajero, sí. Viaja a unas células más internas que forman una especie de vaina muy apretada alrededor de los nervios de la hoja. Y una vez allí, en esa sala VIP, la molécula libera el CO2. Ah, El resultado es que se crea una atmósfera interna con una concentración de CO2 altísima, hasta 10 o 20 veces más que en el aire. increíble. Motor principal trabaje a pleno rendimiento. Sin distracciones. Y supongo que esa cadena de montaje en dos fases necesita una fábrica con una arquitectura especial, que es donde entra en juego la anatomía de Kranz que mencionan las fuentes. Has dado en el clavo. La anatomía de Kranz, que significa corona en alemán, es la estructura física que lo permite. Es muy diferente a la de una C3. Sí, mucho. En una hoja C3 las células están distribuidas de una forma más o menos laxa. En una C4 ves esa corona, un anillo muy denso y ordenado de células grandes de la vaina rodeando los nervios. Como una diana. Justo, es una arquitectura radial muy organizada. Sin esa estructura, el sistema de bombeo de CO2 no funcionaría. Una estructura a medida para un proceso a medida. Entonces, si hablamos de estas plantas turbo, ¿cuáles son los ejemplos que destaca el documento? Me imagino que cultivos que asociamos con el calor. Efectivamente. Su temperatura óptima está entre los 25 y 35 grados. Son las reinas de los veranos cálidos y los climas tropicales. Y los ejemplos son, pues, gigantes de la agricultura mundial. El maíz, el sorgo, la caña de azúcar. Su fama de crecer a una velocidad de vértigo y ser increíblemente productivos viene de aquí. De no malgastar ni una pizca de energía en fotorrespiración. Ni una. Bien, el panorama se va aclarando. Motor estándar C3, versión deportiva C4 para el calor. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones son todavía más extremas? Pienso en un desierto, donde el problema no es solo el calor, sino la falta desesperada de agua. Ahí entra el tercer grupo, las plantas CAM. Exacto. Si las C4 solucionaron el problema separando los procesos en el espacio, las plantas CAM lo hacen separándolos en el tiempo. En el tiempo. Sí, son las maestras de la gestión de recursos en condiciones extremas. Su estrategia es fascinante. A ver, separarlo en el tiempo. ¿Quieres decir entre el día y la noche? Precisamente. Es una estrategia radical para conservar agua. Durante el día, bajo un sol abrasador, una planta normal tendría que abrir sus estomas para coger CO2. Y perdería muchísima agua. Se deshidrataría. En minutos. Una planta CAM, en cambio, mantiene sus estomas cerrados a cal y canto durante todo el día. Pero entonces, ¿cómo hace la fotosíntesis si no puede captar CO2? Ahí está la genialidad. Espera a que llegue la noche. Claro. Cuando el aire es mucho más fresco, más húmedo y el riesgo de deshidratación es mínimo, abre sus estomas y capta todo el CO2 que necesita. Y usa la misma enzima eficiente que las C4, supongo. La misma, la PEP carboxilasa, y almacena ese CO2 en forma de ácido málico, en unas bolsas gigantes dentro de sus células, las vacuolas. O sea que acumula munición de carbono toda la noche. Eso es. Y luego, al llegar el día, cierra los estomas, se aísla y empieza a usar el CO2 que tiene almacenado para hacer la fotosíntesis con la energía del sol. Ah, las suculentas. Eso lo explica todo. Están diseñadas para aguantar la sequía a nivel bioquímico. Básicamente beben dióxido de carbono por la noche para no pasar sed de día. Una descripción perfecta. Y el nombre completo, metabolismo ácido de las crasuláceas, viene de ahí,
de ese ácido que almacenan y de la familia de plantas. Correcto. Se identificó por primera vez en la familia Crassulaceae, que incluye a muchas de las plantas crasas que tenemos en casa. Vale, pero lo increíble, y el documento lo señala, es que esta misma solución ha evolucionado de forma independiente en decenas de familias distintas. En los cactus, en la piña, en el agave del tequila, incluso en muchas orquídeas. Es un ejemplo de libro de evolución convergente. Totalmente. Espera un momento. Si las CAM crecen tan lento porque su prioridad es sobrevivir, me cuesta imaginar un campo de cactus como forraje. Suena poco productivo. Ujú. ¿Qué papel juegan para el ganado según el documento, o son más bien una curiosidad? Tu intuición es correcta. En términos de volumen de producción, su relevancia forrajera global es muy baja. Claro. Si la comparamos con C3 y C4, su crecimiento es lentísimo. Sin embargo, en zonas desérticas o muy áridas, su papel pasa de ser bajo a ser absolutamente vital. Vital. Sí. Plantas como el nopal, la Opuntia ficus indica, no son un foraje principal, son un recurso de emergencia. En una sequía, cuando no queda nada más, estas plantas ofrecen al ganado no solo nutrientes, Sino agua. sino algo casi más valioso: agua. Son cantimploras vivientes. Qué bueno. O sea, no compiten en la misma liga, pero juegan un papel insustituible en su nicho. A ver si lo he entendido. Si ponemos las 3 estrategias en una tabla, Vamos a ello. en la C3 todo ocurre a la vez y en el mismo sitio, sin separación. Eso es. En las C4, la separación es espacial entre dos tipos de células. Y en las CAM es temporal, entre la noche y el día. Exacto. Y eso determina cuándo abren sus poros, los estomas. La C3 y C4 de día, arriesgándose a perder agua. Mientras que las CAMs, solo de noche, son las más ahorradoras. Lo que nos lleva a la eficiencia del agua, moderada en C3, que son las más derrochadoras, Ujú. alta en la C4, que son mucho más eficientes. Y altísima, la mejor con diferencia, en las CAM. Correcto. Y todo esto para solucionar el problema original, la fotorrespiración, que es un problema grave en la C3, pero prácticamente inexistente en la C4 y las CAM. Porque han encontrado la manera de inundar de CO2 a su enzima rubisco, y esto define su hogar. Climas templados para C3, cálidos y soleados para C4 y áridos para CAM. Y su relevancia forrajera, por tanto, sigue ese mismo patrón. Altísima para C3 y C4 en sus ambientes, y de emergencia, pero crucial, para las CAM. Queda clarísimo. Al final, no hay una única forma correcta de ser una planta, ¿no? Lo que hemos visto en estas fuentes son 3 soluciones de ingeniería, increíblemente ingeniosas, para el mismo desafío. El de convertir la luz solar en energía sin morir en el intento. Justo. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes del documento. La vía fotosintética que adopta una planta, su motor, no depende tanto de a qué familia botánica pertenece. Ah, no. No. Por ejemplo, dentro de las gramíneas, que es una familia enorme, hay miles de especies C3 y miles de especies C4. La clave es el entorno, El clima. el clima, en el que esa especie evolucionó. La fisiología es una respuesta directa y elegante a la presión ambiental. Y eso nos deja con una reflexión final. Si la evolución en un ambiente determinado es lo que ha forjado estas adaptaciones, ¿qué podría ocurrir a medida que los climas del planeta cambian a un ritmo cada vez más rápido? Es una pregunta muy pertinente. Podríamos empezar a ver cómo las plantas C4, esos turbocompresores más eficientes con el calor y el agua, empiezan a lanar terreno en zonas que tradicionalmente han sido de praderas C3. Mm. Y si eso ocurre, ¿cómo podría transformar la agricultura y la ganadería del futuro? Es una pregunta abierta, ¿no? Una idea para seguir explorando. E imagina la escena, un prado verde, una vaca, quizá una oveja, pastando tranquilamente. Oímos ese sonido, ¿no? La hierba al ser masticada. Ujú. Pero, a ver, ¿qué está ocurriendo de verdad a nivel microscópico ahí dentro? En esa hierba, porque no es un proceso único y simple. No,